Uno de los daños colaterales de las redes sociales y la democratización de los medios de comunicación es el hecho de que le da la oportunidad a cualquier idiota, a cualquier estúpido, de emitir una opinión y hacer daño. Sobre todo si ese estúpido, ese idiota, tiene cierta cantidad de seguidores, ustedes saben que se va a reproducir. O sea, ese mensaje se va a diseminar, se va a difundir de una manera muchas veces que se puede ir viral. Entonces, ¿qué sucede? Es un mal necesario porque lamentablemente dentro de, digámoslo así, como dirían en la escritura, el trigo y la cizaña crecen juntos. Entonces, pero es uno de los daños colaterales que tienen las redes sociales hoy en día, que cualquier estúpido, cualquier idiota difama, cualquier estúpido detrás de una cuenta muchas veces falsa, de una cuenta de memes, difama, hace comentarios despectivos, hace comentarios de odio, hace muchísimas cosas, muchísimo daño y lamentablemente eso muchas veces se va en una viralidad excesiva. Y cuando algo se va viral, si una mentira se va viral, perdón, y por ejemplo digamos que esa mentira coge 100,000, 1,000,000 de views, ese video de una mentira coge 1,000,000 de views, desmentir esa mentira, valga la redundancia, aunque eso sea mentira y cogió 1,000,000 de views, si cuando se dice la verdad, esa verdad cogió 100,000 views o 50,000 views, lamentablemente, por un asunto de lógica, ganó la mentira. Ese es el gran problema de las redes sociales, del cual nadie está exento hoy en día. Y en esta semana, el artista urbano Bulín fue víctima precisamente de un linchamiento digital por una persona que ni siquiera tiene la capacidad de analizar el contexto, de analizar la forma, de analizar las variables de el asunto en sí que ellos están criticando. Ellos ni siquiera analizan, ellos no analizan, ellos simplemente como papagayo, ellos repiten y se llevan de la emoción. Entonces, en esta semana, el artista Bulín, como dije, fue víctima del linchamiento digital por una colaboración que hizo con un exponente haitiano y de eso vamos a hablar ahora. Ronald, adelante, hermano. Yo estoy 100% de acuerdo con lo que con lo que tú acabas de narrar sobre el linchamiento en las redes sociales. Y yo creo que con lo de Bulín fue un exceso y es una locura. Yo creo que los dominicanos, que es a la sociedad a la cual nosotros nos dirigimos por la naturaleza de nuestro programa, yo creo que el dominicano tiene que aprender a canalizar su odio. Y a diseminar las cosas. A canalizar el odio, porque yo soy de lo que digo que el odio no es un sentimiento negativo. ¿En qué sentido? No es negativo, porque si tú me haces algo que viene en detrimento de mi persona, tú me estás dando motivo para odiarte. Pero la persona están confundiendo muchas veces la envidia con el odio. Porque yo no soy muy fanático de lo que es la música urbana como tal. Yo no soy tan fanático. ¿No eres fanático? No, yo no soy tan fanático de la música urbana. Yo soy... ¿Realmente? Realmente, yo... Y Yo de pensé, hecho, pero yo tenía entendido que tú eras lapicista. me gustan las canciones del Lápiz. Me gustan algunas canciones del Lápiz porque yo soy un tipo que soy más conceptual. Ok. Y el Lápiz tiene muchas canciones interesantes. Tú eres un tipo conceptuoso. Conceptuoso, exacto. Pero Hasta en la música. Hasta en la música, porque tú sabes que hay un verso bíblico que dice que de la abundancia del corazón habla la boca y la mente como un recipiente. Sí, lo que tú le eches. Lo que tú le eches a la mente, al final de eso es que tú vas a abundar. Pero siguiendo en el contexto que estamos, por ejemplo, yo creo que Bulín, un artista de la naturaleza de Bulín, no se merece en lo absoluto. En lo absoluto. En lo absoluto. Un linchamiento de esa naturaleza, pero él mismo se vio falta de identidad, porque la música no tiene frontera. Correcto. Tú sabes que hay personas que no saben establecer la diferencia entre la música y las canciones. La música como tal no tiene frontera. Correcto. Ahora, las canciones sí. Recuérdate que una de las canciones más exitosas de la historia de la humanidad es We Are The World de Michael Jackson. De Michael Jackson.
que We Are the World. Ajá, gracias por la corrección. Recuérdese que usted es americano. Recuérdate que esa canción es dedicada a África. Ujú. Y la segunda De versión... hecho, en el video sale parte de África. Y la segunda versión de la canción que la canalizó Jimmy Foxx es Haití. Oye, Cuando sucedió el terremoto del 2010, claro, la sí. canción... Le hicieron un remix. Reunieron a muchísimos artistas de renombre y le hicieron un remix a esa Yo canción. me atrevo a decir que esa canción, la primera versión y la segunda versión, son las dos canciones más exitosas de la historia de la humanidad. Por la sencilla razón de que ponte a ver la calidad de los artistas que tiene la primera versión. De renombre. Michael Jackson. En la segunda versión... Y fue producida por el maestro Stevie Wonder. Demasiado duro. Pero mira qué interesante. Mira qué irónico. Esa canción fue dedicada a los haitianos, la segunda... Sí, por el terremoto de Haití. La segunda versión. Del 2010. ¿Por qué yo digo que el dominicano no sabe canalizar su odio? Porque hay personas que le han hecho un daño directo a la sociedad. Te voy a citar un caso. Recuérdate que el tema mío de hoy, yo iba a hablar sobre el honor. Sí. Pero por la naturaleza de la sociedad y la evolución de los acontecimientos y de los temas, yo tuve que abordar el tema original porque los espacios son pagados y el tiempo hay que aprovecharlo y tú no te puedes ver en tardanza. Tú no te puedes ver hablando de un tema que ya murió. Yo iba a hablar del honor, pero en el contexto que yo estoy ahora mismo, ¿por qué el dominicano no sabe canalizar su odio? Porque hay un hombre que le ha hecho un daño más directo a la sociedad, que es Hassim. El que quebró Senasa. Sí, el que desbarató a Senasa. El que decojonó a Senasa. El que decojonó a Senasa. Y no se sabe ni siquiera, es un crimen de lesa humanidad, porque ni siquiera se sabe cuántas personas murieron por no tener los medicamentos a disposición. Y hay mucha gente pidiendo, por ejemplo, empatía con esa persona, ¿verdad? Sí. Pidiendo empatía. Que lo saquen de la cárcel. Cuando él no tuvo empatía, ¿verdad? Sí. Entonces, el dominicano no expresó esa magnitud de ese odio a ese hombre, no lo canalizó, ¿verdad? Como lo canalizó hacia Bulín. Fue un linchamiento inmerecido. Porque Bulín grabó una canción. Pero déjame decirte. Porque Bulín grabó una canción con un haitiano, donde él mismo dice que él mandó a escuchar la canción, la traducción de la canción, que no se está refiriendo a un tema negativo de la sociedad. No se usó bandera. No. Tú sabes que aunque a mí no me gusta la música urbana, la música tú la escuchas para tripear. Claro, y para relajarte. Y para relajarte también. Hay canciones que no son nocivas. Por ejemplo, el mismo Bulín tiene muchas canciones. Que son jocosas. Que ese es su sello, la jocosidad. Bulín es un tipo muy jocoso. Y es un tipo que no tiene una tasa de rechazo hasta este momento. Entonces... Pero que esa tasa de rechazo es inmerecida, porque no tiene lógica. Entonces, déjame decirte... Date la palabra. ¿Por qué yo digo que es inmerecida? Porque si el lápiz grabó, el lápiz, Chelocha, grabaron yo creo una canción con Akon. Sí. Aquí han grabado con diferentes artistas. Entonces, no te hacen, por ejemplo, esa algarabía. Esa algarabía cuando tú... Porque es el complejo de Guacanagarí. Pero nada más no pasa con los haitianos. Fíjate que, por ejemplo, que para la sociedad dominicana, aquí nada más hay dos tipos de viajeros. El que viene de Estados Unidos y el que viene de Europa. Sí. Si usted viene de Chile, si usted viene... De Asia, de cualquier país. Si usted viene de Venezuela. De África. Si usted viene de África. Si usted viene usted no es viajero. De Curazao. De hecho, lo han dicho mucha gente que usted no es viajero. Si usted viene de por ahí. Ahora, si usted viene de Estados Unidos. Usted sí. Si usted viene de Europa, usted trajo euro, usted trajo dólar. A usted se la vamos a dar. Entonces, bárbaro. Fue un contexto musical. No había la necesidad. Mira, yo te voy a decir algo. Y eso que tú estás diciendo de que el dominicano no sabe canalizar su odio es una realidad. Yo iba precisamente por ahí. ¿Por qué? Porque no hay razón para ustedes hacer esa algarabía que ustedes hicieron con Bulín 47. Un artista de nosotros que jocoso, se caracteriza por su jocosidad, por su contenido tripión, por así decirlo. Canciones que son de esa naturaleza, para uno relajarse, para uno estar tranquilo, para uno chelchar, es la palabra. Entonces, ¿qué sucede? En el caso específico de Bulín, ¿verdad? Ese odio que ustedes manifestaron en las redes sociales es inmerecido, porque estamos hablando de una canción
que no habla de la unificación de la isla, no habla de bandera, no habla de maldecir a los dominicanos, no habla de que los dominicanos esto, los dominicanos aquello, los dominicanos lo otro, no habla mal de los dominicanos. Entonces, ese odio que ustedes mostraron hacia Bulín es inmersido. Y es como estaba diciendo Ronald, que ustedes no saben canalizar su odio, ustedes tienen que bajar un 2. Es cierto que nosotros tenemos una realidad con los haitianos. Es cierto que aquí hay un descontrol migratorio, que estamos a favor del control migratorio y estamos a favor también de que se deporte al que se tiene que deportar. Todo eso lo entendemos. Incluso le está hablando uno que se buscó un problema por decir que no queremos aprender creol en las escuelas. No, Tú lo sabes que yo hice un video con no, respecto a eso y me buscó un problema por eso. No, porque yo te voy a decir, oye, lo que pasa... ¿Entiendes? Pero déjame decirte, le está hablando uno que ha sido frontal en lo que tiene que ver con el tema haitiano, pero una cosa no tiene que ver con la otra, el desorden con orden. Vamos a tener desorden con orden, como dice por ahí. No estamos hablando de que esa canción tiene un contenido, porque lo de la canción es el contenido, al final del día. Y de hecho, no nos vamos a hacer los tontos tampoco. Sabemos que la música se utiliza como herramienta de culturación. No. Y para promover agenda. Exacto. Eso ha sido siempre. Eso ha sido siempre. Desde los comunistas que utilizaban ciertos artistas para promover agenda comunista y todo ese tipo de cosas. Pero en el caso específico de Bulín, él no está promoviendo ni la unificación de la isla, ni la migración irregular. No se está hablando mal de los dominicanos. No se está hablando mal de nuestro país. No se está pisoteando nuestra bandera. Entonces, tienen que bajar un 2. Tienen que dejar su loquera. Magenda ha promovido Calle 13 y el mismo... Exacto. Y el mismo Bad Bunny ha promovido Magenda y no ha tenido... Claro, porque esa confrontación. Tanto Bad Bunny como Calle 13 dicen que ningún ser humano es ilegal. Oye, que lo que era. Que ningún ser humano es ilegal, como que los países no deben tener reglas. No, porque eso es ahí hay una promoción de agenda de la izquierda. Correcto. De la izquierda. Pero en cuanto a Bulín, yo creo que hubo un exceso. Ahora, demasiado. Ahora, es por un asunto de superioridad. Porque el dominicano y el haitiano, pero el haitiano de a pie y el dominicano de a pie, tienen un asunto de rivalidad y más por nuestro origen histórico. No, y por nuestro contexto histórico. Y por nuestro contexto porque histórico. La realidad es que nosotros nos independizamos de ellos. Nos independizamos de ellos. No somos locos tampoco. Nos independizamos de ellos, pero hay ataques innecesarios. Sí pasó algo, por ejemplo, con los haitianos, que era... Yo me voy más lejos. Bulín no debió dar ninguna declaración ni nada. No debió, porque se vio débil. No debió dar ninguna declaración y ya. No, porque la presión se siente. No, la presión se siente en las redes, pero la presión es de quien la coge. La presión se siente de un sinnúmero de gente de tu mercado meta que te consume muchas veces sin criterio. Sí. Porque, por ejemplo, yo consumo música urbana con criterio. Si yo ando en diversión, tú me puedes a mí escuchando dembow. Hasta me puedes ver si me di un traguito. Sí. Y me emocioné. No, porque cada música tiene su momento. Tiene su momento. Cada género musical tiene su momento. A mí tú lo que no me va a escuchar con un dembow que en mi casa. Yo soy más balada pop, Adele. Tú eres arjoniano. Yo te he escuchado a ti. Arjona. Tú eres arjoniano. Joaquín Sabina. Sí. Cosas así. Pero, en cuanto a Bulín, lo asesinaron, lo desmoralizaron y él cogió la presión. Y a eso lo anudaron. Con ese comentario también llevaron los atletas. Sí. Los deportistas. Sí, que por ahí te lo iba a decir también. Que han desconsiderado a muchos atletas que han representado la patria. Vuelvo y reitero, como tú decías, el dominicano no sabe canalizar su odio. Porque si bien es cierto que nosotros tenemos migración irregular, que nosotros tenemos un desorden, que hay incluso gente de la Junta Central Electoral documentando, dándole cédula, vendiendo cédula a los haitianos. Toda esa realidad nosotros lo entendemos y no estamos de acuerdo con eso. Al contrario, nos pronunciamos contra todo ese tipo de vaina. Eso es una cosa. Ahora, otra cosa es usted querer desmeritar por exceso de melanina. Tú quieres desmeritar a un atleta. Como por ejemplo a Marilady Paulino. Dice que porque luce muy negra.
la O por consideran... ejemplo, a Lirangi Alonso. Ahora, no hay haitiana, no hay haitiano en la delegación dominicana. Sí. Hay haitianos, pero hay una cosa que los dominicanos tienen que entender. Yo digo algo, yo le voy a decir algo a ustedes. Cuando ustedes hacen un análisis retrospectivo de la historia de la humanidad sobre la lucha de raza, vamos a llamarlo así, sobre Sí. la lucha de raza, el negro, la persona negra, en su gran mayoría, digo la persona negra porque recuérdate que yo soy mulato. ¿Tú te consideras mulato? Bueno, tú tienes un antecedente histórico. Yo soy mulato, Nosotros los recuérdate. dominicanos somos una mezcla de etnias. Recuérdate Nosotros que- somos No, porque... se está excusando el hombre, No, pero yo no está me estoy bien. excusando, Yo soy recuérdate. negro, independientemente Está bien. de que los dominicanos... Y, oye- óyeme a mí, independientemente de que los dominicanos tenemos una mezcla de etnias, que está la africana, que está la española. Tú eres negro. Ajá, Oye yo algo, soy negro. Oye algo, está Dime, bien, tú eres dime. negro, pero el problema de la negrura, Ajá, ¿sabes cuál es? ¿cuál es? Es una crisis De identidad. de identidad. Te voy a dar contexto. Ajá. El máximo representante de la comunidad musulmana en Estados Unidos, Luis Faragán, dice esta palabra que a mí me llama poderosamente la atención. Que tiene que llegar un momento en la historia donde el negro deje de culpar al blanco por su Por su destino. problema, ok. No por su destino. El negro tiene que asumir su propio destino. ¿En qué sentido? Los haitianos, para llegar al problema de la isla, Ajá. para el problema Y de de los la atletas, y de isla los atletas. y de los atletas, Ujú. los haitianos no se sienten orgullosos de ser haitianos. Eso es verdad. Eso es verdad. Y los haitianos nada más se unifican cuando la vuelta es con Dominicana. Sí. Fíjate que un dominicano se va de su país, ¿verdad? Se va a trabajar para cualquier país del mundo. El dominicano alberga la esperanza de comprar una casa Y en volver su para país. exacto, y volver para acá. Muchos dominicanos albergan esa esperanza. Sí. Y los dominicanos se sienten orgullosos y lo dicen. Sí. Y nosotros somos una sociedad funcional. Con nuestros defectos somos Claro. una sociedad Claro, funcional. Pero claro. para darte más contexto. Ajá. Un presidente, y te voy a dar un contexto con altura. Ajá. Con altura. Tú sabes que yo trato de caracterizarme, de hacer la cosa grandilocuente, Ajá. llevarla a un mensaje, a una manera simple. O sea, la cosa grandilocuente con un delivery, con una entrega, Con- con una entrega sencilla. Con una entrega sencilla, porque hay muchas personas que se venden culto y te utilizan 10.000 palabras rebuscadas en Sí. un diccionario. Y tú se le explica a una persona, a un entorno, y ellos no Y entienden, ellos no entienden. lo que tú le estás hablando. Y el mensaje pierde efectividad. Y el mensaje pierde efectividad, porque recuérdate que la persona no te entiende Ujú. en el nivel de tu entendimiento, Ujú. sino en el entendimiento de ellos, valga la Sí. redundancia. Joaquín Balaguer, Ujú. un político un perseguidor, un político que tú siempre lo has perseguido. Perseguido, Que tú- no. un yo perseguidor que que yo tú- le tengo su crítica. un perseguidor que tú tienes. Que yo le tengo su crítica. Una a crítica- Balaguer. una crítica inmerecida. Pero no, es que tú lo quieres vender como un santo a Balaguer. Una crítica inmerecida. Oye, Balaguer es el padre del medio ambiente en República Dominicana. Espérate. Y yo siempre lo he dicho. Déjame darte contexto. Ajá. En la isla al revés. Sí, que él habla de Haití. Él tiene un tema que se llama Una isla y dos destinos. Ajá. Él abre un capítulo hablando del padre de la patria de Haití. Ujú. Toussaint Louverture. Que él dice, oye, que la República Dominicana existe por la misericordia de los haitianos. Dice él, citado en el libro. Yo te voy a dar un dato, Espérate, Espérate, un paréntesis ahora que tú dijiste eso. Dentro de la independencia, o sea, de la gesta independentista de nosotros de 1844, habían guardias haitianos que colaboraron. Déjame seguir en el hilo para que no se me olvide el contexto. El segundo pensamiento que Balaguer cita es un pensamiento duartiano. Que nosotros existimos sobre nuestro propio mérito. ¿Verdad? Si hay una realidad, lo peor que le ha pasado a la República Dominicana es tener los haitianos como vecinos. ¿Tú sabes por qué ha sido lo peor? Si yo hubiese sido haitiano y yo hubiese nacido en Haití,
valga la redundancia, a mí me habían tenido que dar 1000 tiros cruzando la frontera. El hambre no le aguanta a nadie, manito. Porque cuando tú vives en un país que hace frontera con pasa en México, Sí, pasa en Estados Unidos con sí, México. Pasa en Estados Unidos con México también. Es lo mismo. Cuando tú vives en un país que su política, que su políticas sociales no son funcionales, No, que es un estado fallido. que es un estado fallido, Un estado fallido. las personas tienen que salir corriendo. Entonces, el Estado Dominicano es que tiene que garantizar, ¿verdad? La seguridad primero fronteriza, número 1. Nosotros no sé cómo estamos corriendo eso. La seguridad cultural, que no se te haitianice Ajá. el país. Ajá. Aquí hay iglesias dando culto en creol. Sí. Aquí- Por eso me puse el asunto del creol en las Aquí- escuelas. No, porque el creol es un idioma mediocre. ¿Qué? Tú hablas inglés Claro. y tú quieres aprender a hablar francés. Pero ¿cuál es la Y tú utilidad quieres- del creol? No tiene ninguna utilidad No al final de la tiene ninguna jornada. utilidad. Es tan así lo que yo estoy diciendo que cuando los haitianos salen de Haití no lo usan. ¿Por qué tú quieres? ¿Por qué tú No lo aprendes- usa. ¿Tú sabes por qué tú puedes aprender a hablar inglés? Y tú estás aprendiendo a hablar mandarín. Porque el inglés es un idioma de expansión. Ujú. Y Económica. estamos hablando del idioma de la primera potencia De la del primera- mundo. Entonces, ¿en qué te potencializa habrá creol? En nada. En nada. Entonces, el punto cultural, si tú y yo somos vecinos, porque Sí, eso es lo que somos sí, los haitianos y los sí. dominicanos, vecinos, una misma isla, Sí. ¿verdad? Si el vecino tuyo se le prende la casa, te estoy Ujú. hablando de los vecinos que están divididos con Sí, una pared. Sí. Es No, más, aunque sea el humo, te va a llegar a ti. Es más, te lo voy a poner más élite. Tú vives en el lugar más prestigioso de la República Dominicana, en el mismo edificio En los cacicazgos, por de un magnate. Sí. Si el edificio se prendió abajo, No te vayas muy lejos, no te vayas muy lejos. Cuando llueve, el que vive en los cacicazgos, en la Anacaona, sufre los mismos males de inundación por el problema de drenaje pluvial que el que vive en Arroyo, que el que vive en San Carlos, en Villa Francisca, igual. entonces cuando tú tienes un vecino que te prende un leño, un tabaco, A ti te llega el humo. si te prende una jaraca, a ti te llega el humo. Normal. Entonces, el problema de la República Dominicana es la isla. No es la isla, es Haití. Porque Haití no ha tenido una política Para salvar a sus ciudadanos. para salvar a sus ciudadanos. Para salvar a sus ciudadanos. Entonces, Balaguer, ajá. en ese libro, también habla de la raza que tanto nos quieren también como unir en el mismo contexto. Contexto. Recuérdate que nosotros somos, vamos a llamarnos un híbrido racial. No, nosotros venimos siendo una mezcla, un mestizaje de diferentes etnias. Está la africana, está la española, está la taína, está también, en cierto modo, la judía, incluso, porque en un momento dado se asentaron aquí los judíos. Pero nadie dice que tiene un tío haitiano. No. Ni tiene un tío africano. No. Todo el mundo tiene un tío español. Así mismo es. Pero, Pero él no el contexto. pero vamos a entrar en el asunto de los atletas. En el contexto de los atletas. Ajá. ¿Es mentira que Felipe es haitiano? No es mentira. No es mentira. Pero, ya entrando específicamente... ¿Es mentira que Peña Gómez era haitiano? Tenía ascendencia haitiana. No, era haitiano. Tenía ascendencia Era haitiana. haitiano. Oye, ¿por qué era haitiano? Porque que la constitución haitiana es una Sí. constitución Sí, racista. Sí, que dice que no importa dónde haya nacido, los hijos de los haitianos son haitianos. Son haitianos. Son Recuérdate haitianos. que es para los mismos haitianos. En Haití no existe el jus soli. Ujú. El jus jus sangre. sanguini. Ajá. Es donde Jus usted, sanguíneo. donde usted nació Sí. de 2 hijos haitianos, negro, lo dice así mismo, Ujú. negro, usted es haitiano, y tampoco existe la doble nacionalidad. Nacional. Creo que Martí, el presidente Martí, creo que era que estaba hablando acerca de eso. Ahora, la constitución dominicana está clara de quiénes son dominicanos. Claro, de que eso, claro. Lo establece. Nosotros siempre vamos a tener un problema Migratorio. migratorio. ¿Por qué Haití es un estado fallido? En Colazo lo habla. Eso tiene mucho antecedente histórico. Algo que a ti no te va a gustar, un intelectual, que el que escribió el libro Colazo,
le dedico un capítulo, Joaquín Balaguer, ni siquiera un dominicano que está hablando de la grandilocuencia, de la visión que tuvo el presidente Joaquín Balaguer. Porque, por ejemplo, nosotros hablamos de Trujillo, que fue un azaroso, un maldito, fue Pero organizó un el hijo de Estado. perra. Pero organizó el Estado. Pero Trujillo fue que estableció la base Ujú. sobre la cual nació la sociedad moderna de la Sí, República Dominicana. organizó el Estado. Tú sabes que yo siempre, tú sabes que yo siempre he Te sido. me está yendo por otro lado. No te me estoy yendo, no te me Déjame. estoy yendo por Ujú. otro lado, no te me estoy yendo por otro lado. La medalla Ajá. que ganaron los atletas haitianos, los atletas haitianos, Ujú. son de Dominicana. Al final del día, ellos están representando a Porque Dominicana. ellos están representando la dominicanidad. Y es la misma sociedad que le permitió representar a la República Dominicana. Porque Correcto. ellos se están haciendo con el presupuesto estatal. Lo que tienen que buscar una política clara, definida hacia el gobierno. Pero oye, ¿qué pasa? Ya entrando en el tema, ahora que tú mencionaste el tema, que me diste demasiada vuelta, pero está bien. Ese tu flow. Mira, hablando específicamente de lo que es la medalla, que también hubo una controversia, mucha gente diciendo, no, esa medalla que ganó fulanito, esa no me representa, que el diablo es hermano, e incluso vuelvo y caigo en el tema de que el dominicano lamentablemente no sabe canalizar su odio, porque quiere meter a todo el mundo en un mismo saco. Pero Félix Sánchez ni español bien se ve hablar. Espérate, eso, pues, por ahí iba, déjame decirte, por ahí iba, porque pues, el dominicano al final de la jornada no sabe canalizar su odio. Es una mezcla de odio, de ignorancia, de no saber contexto histórico y también falta de identidad. Porque el dominicano también tiene falta de identidad. No, yo no creo que el dominicano tenga Sí, falta de identidad. tenemos falta de identidad, No, no lo tenemos creo. falta de identidad y no vamos a entrar en esa discusión porque eso sería ya otro tema más amplio. Pero lo que te quiero decir es que quisieron meter en un mismo contexto a personas que claramente son dominicanos, como por ejemplo Marilady Paulino. Aquí, independientemente de que nosotros tenemos, como te estaba diciendo al principio, de que nosotros tenemos una situación con Haití histórica, un problema que ningún gobierno ha querido resolverlo de raíz porque eso implica demasiadas cosas. Por un lado también yo entiendo cierto gobierno porque lamentablemente nosotros somos una república que dependemos de los préstamos. Y esa presión internacional que muchas veces le meten al gobierno para que, por ejemplo, que acoja a los haitianos y que el diablo es su hermano, vienen atadas precisamente de conexiones. De que, por ejemplo, si tú no haces tal cosa, entonces nosotros te cerramos la puerta, por ejemplo, con el Banco Mundial. Por ponerte un ejemplo. ¿Entiendes? Entonces, todo ese tipo de cosas es un tema complejo. No es tan así, o sea, no es tan fácil como mucha gente quiere pintarlo. Es un tema complejo. Pero entrando nuevamente en el punto de los atletas, Ronald. Oye, ¿qué sucede? El dominicano tiene que aprender a identificar y a diferenciar una cosa de la otra. ¿En qué sentido? En el sentido de los atletas. En el sentido de los atletas. Aquí, lamentablemente, Ronald, muchas veces, cuando una persona está pasada de melanina, o sea, que es muy negro, cuando una persona está pasada de melanina, que es muy negro, el dominicano tiende a confundirlo o a etiquetarlo, sería la palabra, con un haitiano. Bro, pero que... Espérate, déjame decirte. Tiende a etiquetarlo como haitiano. ¿Por qué te lo digo? Pasó recientemente con Lirangi Alonso, la atleta, y ha pasado muchísimas veces. Tienen que tener un callo en los oídos a Marilady Paulino, que la han querido etiquetar como haitiana, precisamente por sus facciones y por el negro. Entonces, es un desconocimiento histórico también, déjame decirte. Es un desconocimiento histórico. Porque si tú vas a juzgar a una persona por el nivel de negrura que tenga en su piel, entonces ustedes no conocen lo que son los cocolos de San Pedro de Macorís. De hecho, que Humberto Salazar, creo No, que fue no una con- vez, no cono- dijo que la cocoa era haitiano. Espérate, déjame decirte. No conocen lo que es la historia de los cocolos de San Pedro de Macorís. Para que ustedes tengan un contexto y para que sepan por lo menos diferenciar una cosa de la otra y entiendan que no todo el que es negro, que está pasado de melanina, es haitiano. Los cocolos de San Pedro de Macorís fueron personas antillanos ingleses que se establecieron aquí porque, si ustedes no sabían, República Dominicana era una potencia a nivel azucarero. Y ellos vinieron a trabajar aquí en los ingenios azucareros y se establecieron aquí. Por eso tuve dominicanos que tienen apellido Jones, que no es latino ese apellido.
o Smith. ¿Tú entiendes? Apellidos raros que son pronunciaciones angloparlantes. ¿Tú entiendes? Que tú tienes que tener cierto conocimiento para poder pronunciarlo bien. Y es precisamente por ese antecedente histórico. Entonces, tienen que aprender a diferenciar una cosa de la otra, porque no es verdad que por el hecho de que una persona tenga mucha melanina en la piel, sea muy negro, ya di que por eso es haitiano. Entonces, aquí hay algo, déjame decirte, aquí hay otra cosa. Cuando tú eres muy negro, según el dominicano, o tú tienes que tener un tío haitiano, o tienes que tener ascendencia haitiana, etcétera, etcétera. Ok. Pero cuando la mujer es blanca, ¿verdad? Con buenas facciones, no solamente la mujer, también pasa con los hombres. Cuando la mujer es blanca, con buenas facciones, con buena figura, entonces también la etiquetan de venezolana. Usted tiene que decidirse. Tienen que decidirse cuál es la identidad del dominicano o qué es ser dominicano. Porque ustedes tienen que entender que nosotros somos una mezcla de etnias. Está la africana, está la española, está la indígena. Entonces, tienen que aprender a diferenciar y no querer etiquetar a una persona por el simple hecho de color de su piel. En un punto, hasta cierto punto, tú tienes la razón. Hasta cierto punto. Dime. Porque yo te digo que hasta cierto punto. Nadie tiene la verdad absoluta. Nadie tiene la verdad absoluta, pero en el contexto que estamos, uno de los mayores problemas no es la crisis de identidad. No es la crisis de identidad, como tú dices, del dominicano. El dominicano, yo creo que no tiene esa crisis de identidad. Sí la tiene, pero lo vamos a debatir después. Lo que pasa es que al dominicano ver al haitiano inferior y al haitiano sentirse inferior él. Porque recuérdate que lo más arrogante que existe es la naturaleza de las cosas mismas. Sí. Si tú te encuentras con una persona que tiene una autoestima saludable, no te estoy hablando de una persona soberbia. No, que sabe quién es él. Si tú te topas con una persona que tiene su identidad definida, que él sabe quién es él. Si es una mujer que se ve bien, que es linda, que es hermosa, según los estereotipos de belleza que nosotros tenemos, los canones, tú le dices, fulana, tú eres fea. ¿Tú crees que tú la vas a ofender a ella? Si ella se ofende, tiene baja autoestima. ¿Tú crees que si tú, un tipo, un hombre que tiene su dignidad resuelta, que él sabe que mañana él se va a levantar y él va a comer a la carta, y él se va a vestir mañana como un modelo, y él sabe que él va a dormir en una buena cama, ¿tú crees que tú le vas a decir, fulano, te engolla? ¿Y él te va a coger la presión? No, él no te la va a coger. Y si te la coge, porque hay gente que también que tiene falta de identidad, falta de autoestima. Entonces, como tienen el ego frágil, en ese ejemplo que tú estás poniendo, fácilmente ese que tiene todo eso va a querer demostrarle al que le dijo que fulano te engolla de que él no te engolla. Porque hay una inseguridad sobre... Exacto. Hay una inseguridad sobre quien tú emites el mensaje. Los dominicanos, la gran mayoría, a ver al haitiano como inferior, no estoy hablando de raza, no estoy hablando de racismo, estoy hablando de contexto social e histórico. El dominicano se la aplica y el haitiano coge esa presión y el haitiano mismo no se siente orgulloso de ser haitiano. Ponle un sobrenombre a una gente y que esa persona coja la cuerda para que tú veas cómo de una vez lo van a apodar a usted sobre ese nombre. Sobre ese nombre, sí, porque la cogiste. Sobateta, fulano. Sí. No me digas que sí o qué. Sobateta. Y tú no respondiste. ¿Qué tú estás haciendo? Yo, ayer, en el día de ayer, hice una venta. Contacté a un cliente. Era haitiano. Yo te lo puse. Yo lo puse en el estado de WhatsApp. Haciendo la entrega. Que por cierto, señores, Lilo Collection es la vuelta. Miren este poloche, cómo me queda. Lilo Collection. Voy a dejar el Instagram y la página de Facebook de Lilo Collection. Cuando usted quiera ropa de marca, cuando usted quiera vestir bien, cuando usted quiera andar representado en la calle, porque así como te ven, así te tratan. Hasta los perros aplican ese principio. Lilo Collection es la vuelta. Gracias por la pauta, man. Le debo esa cosita. Que hice un comentario de una gente para volver a caer al punto. Hablé de un amigo que tiene un negocio y mencioné su nombre en el micrófono. Dije, Patrón Paca. Y me agarraron ese cortecito. Ahí. Todos los clientes, Patrón Paca. Y lo hicieron viral. El corte. Usaron sí, yo te vi andando por las redes. Usaron con eso, que yo lo dije como una realidad. Lo utilizaron como neuromarketing.
Estuvo bien, gracias por la payola. Pero retomando el tema, cuando yo llego al lugar que están trabajando, oye, yo le digo a la persona, Moreno, entrégame. Llegué, tú sabes, como haciendo Sí, ambiente con sí, la sí. chelchando. Digo, Moreno, entrégame. Y él se me acerca y me dice, Moreno, no, es un hombre. Digo, discúlpame, porque no lo vio bien, No lo veo no apropiado. lo vio apropiado. Él lo vio como Él discriminatorio. lo vio como discriminatorio, tu color de piel, pero si yo soy mulato y usted me dice, usted me llama a mí, mulato, yo lo voy a mirar, Claro, porque usted me está llamando por una identidad. Tú claro. sabes que te le voy a dar un giro rápido a la conversación para caer en el mismo punto. Sí. Los negros tienen una crisis de identidad que no la han sanado históricamente. Claro, claro. Y hasta que ellos, Y más en Estados Unidos. y en Estados Y más Unidos, en Estados Unidos. fíjate que tú dices que la belleza es absoluta. Sí. Los negros, cuando se buscan su plata, cuando están luchando por convertirse en atletas, porque tú sabes que nada más, que hay dos formas de salir de la pobreza. Sí. Y una de ellas es a través de los deportes. Claro, destacarse. Destacarse en los deportes y te burlas. Lo primero que ellos hacen cuando coronan la vuelta es casarse con una mujer blanca. Que eso manda un mensaje. Que eso manda- eso manda un mensaje de inferioridad. O sea, yo estoy cubriendo un asunto o llenando un vacío de inferioridad que yo tengo con una mujer blanca. Por ejemplo, para mí, uno de los negros más exitosos o el más exitoso que cumplió la profecía de Martin Luther King, Barack Obama. Ujú. Una máxima, Sí, Barack Obama. sí. Fíjate que él está casado, toda su gente son negros. Michelle Obama, claro. Y Donald Trump en estos días utilizó una imagen de ellos. Sí, en el Como- zoológico, en el como zoológico, mono, como mono. como Como mono. mono, sí. Entonces, una de las características que el hombre negro tiene como estereotipo de belleza es el color de piel. Sí. Una mujer blanca. Sí. Cuando la belleza es simétrica. La belleza no es color de piel. La Real. belleza es simetría. Pero el contexto que tú tienes de belleza, una mujer con el cabello largo, una mujer blanca, ¿verdad? Yo No te voy a- necesariamente. No. La mayoría de los negros. Sí, la mayoría de los Cuando negros. la negra. Sí. Mi problema no es con... O una rubia. Pero mira, ahora que tú estás Mi hablando. problema no es con los... mi problema no... Ahora que mi problema es con los negros, con la negra tota frío. Oye. Oye, espérate, déjame darte No, la palabra. ajá. Tú sabes que desde la perspectiva, me voy a ir más profundo. Sí, dime. Hay un libro en la Biblia que nadie lo lee, pero que es uno de los libros más eróticos. Es Cantar de los Cantares. Ajá. Y describe la belleza de la mujer. Salomón, que tuvo 700 mujeres Y te sienta con y cubina. 300 concubinas, lo fundió fue una negra. Cantar de los Cantares, capítulo 1, vayan ahí, verso 5 y después vayan al 8. Salomón fundió. El varón está No, dando varón, código. no, te estoy hablando en el contexto, te Sí. estoy hablando en el contexto histórico de la definición que el Sí. hombre tiene, vamos a poner como De- belleza. como belleza. El negro tiene un problema de identidad, de autoestima. Real. Ahora mismo en la... Y hasta, para darte la palabra, y hasta que el negro no sane eso, van a seguir siendo infelices. Víctimas. Víctimas infelices y con complejos de inferioridad. Pero ahora que tú estás mencionando eso, mira, en Estados Unidos la WNBA, o sea, el baloncesto de mujeres, está teniendo una guerra precisamente racial. Porque las negras en Estados Unidos, en el baloncesto femenino, desde que ven una blanca, le caen a golpe. Hay una mujer que se llama Sophie que se fue viral por hacerle así a una negra, simplemente haciéndole así con el dedo. Ni siquiera le pronunció Yo lo una vi. palabra. Sí, se fue viral. ¿Por qué? Porque las negras, cuando ven una blanca, quieren golpearla, quieren darle piña, quieren hacerle de todo. Precisamente porque hay un tema racial en el baloncesto femenino de Estados Unidos. Entonces, hasta que los negros no superen eso, lamentablemente van a seguir siendo... Porque la narrativa viene. La narrativa siempre, tú sabes que nosotros pasamos de la esclavitud. Sí. ¿Verdad? Pasamos de la esclavitud y todo el proceso Sí, histórico. que hemos tenido que vivir. Pero, güey, socialmente,
yo te voy a poner yo le voy a hacer una pregunta difícil y si el señor director, el productor se quiere meter en la pregunta que yo le voy a hacer, dígame una sociedad de gente negra que estén burlados, que estén prósperos. No la hay. Si la hay en África, no la conozco. Los que están más saldos. Los que están mejor en África son los nigerianos, los de Nigeria. Los que están más saldos son los de esta isla, que es de negro, es un 90% hay de negro, pero ellos están prósperos. Anyway, se me fue el punto se me fue la idea el nombre del lugar. Una política social, hasta que no existe esa política social, donde usted no se sienta un ser humano establecido, donde usted no se sienta como un nacional orgulloso, sobre usted siempre va a existir la discriminación. El problema que tú dices que los dominicanos tienen... Y también un asunto de comportamiento. El problema que usted dice que los también dominicanos... un asunto de comportamiento, que te noto defendiendo un poco los haitianos. El problema que tú dices... No. Y tú eres el menos indicado para decir eso, porque tú sabes que yo me busco problemas por defender la dominicanidad. El problema que los haitianos han tenido... Es que el dominicano no sabe canalizar su odio. El problema que los haitianos han tenido es que los haitianos quieren imponer su desorden. Eso es verdad. Quieren poner su desorden. Es verdad. Pero lo que yo critiqué fue el hecho de tú etiquetar a ciertos dominicanos por su color de piel como haitiano. Eso fue lo que yo critiqué. Pero que también sí, pero que tú has dicho que el dominicano no tiene... Que el dominicano tiene una crisis. Sí, y ese tema lo vamos a tratar. En todas las sociedades siempre, brother, en todas las sociedades siempre va a existir personas con complejo de superioridad. Sí. Y siempre van a existir personas claro, con complejo de inferioridad. Y siempre vamos a existir personas con una autoestima sana, saludable, sana. Correcto. Entonces, los haitianos quieren pelear una guerra de salvar su país desde la República Dominicana. Desde la República Dominicana, exacto. No hay forma. No hay racismo. Hay clasismo. Aquí hay clasismo. Claro. Brother, en la Nacaona, que es el lugar más élite de la República Dominicana, viven negros que se volvieron ricos, que se hicieron ricos, empresarios negros, que están saldos. Aquel que tiene su cuarto se burla. No tú sabes que cuando se metía... Aquel que tiene su cuarto... El que tiene su cuarto se burla, no importa el color. Aquel que hizo su diligencia económica. Olvídate. No cuarto sin movilidad social. No. O sea... Aquel que hizo su dinero... Con todo lo que incluye tener su dinero. Con todo lo que incluye tener su dinero. Se puede colocar en cualquier lugar y no va a tener problemas. Claro. Porque aquí hay franceses viviendo en torres. Sí. Aquí hay gente negra, italiano. De y todos nadie lados, tiene ese problema. El problema es con los haitianos. Ya pasó en México. Sí. Yo creo que en Tapachula. Y ya pasó en España también. Ya pasó en España que se metieron toda esa gente. Que ellos quieren llevar su política de salvajismo que ellos tienen. Su cultura salvaje. Sin evolución, sin educación. Mira, ya entrando en lo que tiene que ver con... Tú sabes que a mí... yo soy un lector. Párate la palabra. Ajá. Y tú sabes cómo hay siempre ha habido esa rencilla con los haitianos. Hay gente que está explotando eso ahora políticamente. Sí. Recuérdate que eso fue lo que le dio resultado a Donald Trump. A muchísima gente. A Donald Trump le dio decir que los mexicanos eran criminales. Entonces, esa manera, esa política, la quieren extrapolar a la República Dominicana. Porque la clase baja dominicana, al final, no tiene contexto. Lo que puede movilizarse a través del discurso eufórico. Sí. No, y tú sabes que estamos hablando de que uno de los daños colaterales, como te decía al principio, como inicié el programa, este episodio, decía que uno de los daños colaterales de las redes sociales es precisamente que le dan la oportunidad a los estúpidos, sin cerebro, de opinar. Suena discriminatorio, suena cruel, pero es una realidad. Suena discriminatorio y suena cruel, pero hay algo que también hay muchas personas, los grandilocuentes. Yo no estoy diciendo que se privaticen los medios tampoco. No, yo no estoy diciendo eso tampoco. No es por ese punto que yo voy. Es que lo que creen, ustedes los sabios tienen un problema. No, yo no soy sabio, bro. Que
por ejemplo, no me catalogue ahí. cuando ven Yo una soy un opinión, aprendiz. cuando ven una opinión divergente, muchas veces, no, fulano es un mediocre. Y al final del día, las redes sociales nos dio la oportunidad de que Sí. cuando tú andas buscando un No, contenido, escúchame, un contenido con calidad, yo soy un producto, nosotros somos un producto de las redes sociales. hay mucho, por ejemplo, hay Pero mucho, que yo te decía al principio que nosotros tenemos que vivir con esa realidad. ¿O es mentira lo que yo estoy diciendo? ¿Es mentira lo que yo estoy diciendo? pero que es una ¿De que es un daño colateral? Sí, es una parada de dos cabezas. ¿Por qué? Porque, por No es ejemplo, mentira lo que yo yo estoy no diciendo. yo, por ejemplo, yo no me detengo a ver, por ejemplo, un contenido chatarra, porque como la comida, mira la condición física que tú tienes. Sí. Un ejemplo. No hay comida saludable. Y comida chatarra. Y comida chatarra. Pero que Lo mismo pasa en la comunicación. Pero que ahí tú me estás dando la razón. Ahí tú me estás dando la razón. Pero lo que yo porque- te digo, que el que está en cosas con criterio, Sí. en cosas con conceptuosa, Sí. está buscando la opinión. Claro que sí, conceptuosa. claro que sí, pero que nosotros no podemos tapar el sol con un dedo, es una realidad lo que te estoy diciendo. Pero entrando ya al punto, tú sabes que yo soy lector de la prensa norteamericana. Tú que eres un defensor acérrimo de los norteamericanos, tú eres un Yo no hubiera defensor. nacido dominicano, yo hubiera sido americano. Tú que eres un Entonces, en esta semana se abrió lo que es un juicio al acusado, o no al acusado, a uno de los implicados del asesinato del rapero más influyente de la cultura hip hop norteamericana. Estamos hablando de Tupac. Entonces, se abrió un juicio el lunes específicamente en Estados Unidos. Hace ya 30 años que él murió. Y entonces, una de las cosas, ya dándole un poco de contexto a mucha gente, ustedes saben que Pac muere específicamente el 7 de septiembre del año 1996. Oye, ¿qué sucede? Se dice, no, están los documentos ahí. Pac estaba viendo la pelea de Tyson. Y entonces cuando él sale de ver la pelea de Tyson, ellos le dan él y su combo le dan una paliza al sobrino de la persona que están, de Dwayne Davis, que es el tipo que está implicado en el asunto, que era el que iba manejando, que iba como copiloto, perdón, del carro de donde le dispararon a Pac. Entonces, ¿qué sucede? A raíz de eso, ellos tomaron represalia. Él, su sobrino, se montaron en un carro, tomaron represalia y dispararon al Cadillac donde iba Pac con el productor que se llama Shoot Knight. ¿Qué sucede? Le dieron 4 disparos y después de 6 días Pac perdió la vida, 7 de septiembre de 1996. Eso ha sacudido la prensa norteamericana, la apertura del juicio, porque han pasado 30 años y me llama la atención a mí, Ronald, que siendo la prensa norteamericana, perdón, la prensa no, siendo la justicia norteamericana una justicia modélica, que se la aplican a cualquiera, ¿verdad? Tú puedes ser el hijo del presidente y si te la tienen que aplicar, te la aplican. Siendo la justicia norteamericana una justicia modélica, sin embargo, en este caso, tan, digámoslo así, icónico, por así decirlo, en este caso tan icónico, en este caso que ha llamado tanto la atención, todavía, 30 años después, no se sabe con exactitud. Y yo digo que no se va a saber porque los que iban en el carro, solamente el que está sometido a la justicia, que es Dwayne Davis, solamente esa persona está vivo. Yo digo que nunca se va a saber quién fue que le disparó. Entonces me llama la atención que, vuelvo y te reitero, siendo una justicia modélica, no hayan dado realmente con la persona que disparó en ese momento. Se abrió el juicio este lunes y aunque, oye lo irónico, aunque la fiscalía del estado de Las Vegas no sabe, perdón, no tiene las pruebas específicamente que inculpan a la persona que están juzgando, ellos lo están juzgando por unas declaraciones que él dio previamente, no porque tengan una prueba en sí, sino por unas declaraciones que él dio. Obviamente, él iba de copiloto en el carro de donde le dispararon al rapero Pac. Pero lo que te quiero decir es que no se va a saber porque no hay una prueba tangible de que diga fue o los disparos lo cometió fulano o salieron de esta pistola, etcétera, etcétera. Entonces me llama la atención. Es un caso que yo le estaba leyendo y me llama la atención. Digo, wow, pero
hasta en las grandes ciudades y hasta en las grandes potencias pasan cosas misteriosas. Pasó también incluso con Kennedy, que al final se determinó, pero pasaron años para determinarse quién había asesinado a Kennedy. En el caso específico de Pac, no se va a saber quién fue que lo disparó. Tú insinúas que la justicia... Yo lo que creo es, escúchame que te interrumpa, yo lo que creo es que como Pac en sus canciones tenía un contenido apolítico y antisistema, al sistema no le preocupó la muerte de Pac, investigar la muerte de Pac. Eso es lo que yo creo. Yo difiero en tu conclusión con el juicio de Pac, porque hay algo. Recuérdate que cuando tú tengas un tribunal, hay tres verdades. Te lo voy a hablar desde el punto de... Yo he estado en tribunales aprendiendo de derecho penal. Y tengo amigos abogados que son penalistas élite. Tú sabes que hay una verdad, lo que pasaron, los hechos que pasaron, ¿verdad? Pero hay una verdad jurídica. Que es la que se puede comprobar. Que es la que se puede comprobar. Y está cómo libera el juez. Cómo delibera el juez los planteamientos que se hacen en un tribunal. Tú me parece que estás filmando como que la justicia norteamericana ha bregado floja en ese... Ronald, han pasado 30 años. 30 años, manito. Y no se sabe quién disparó. A tu papá lo mataron en el 1996, ¿verdad? 30 años han pasado. Las condiciones sociales no son las mismas que ahora. Han existido muchos cambios estructurales. Recuérdate que ahora mismo hay muchas cámaras en todos los lugares. Sí. Recientemente en San Carlos mataron a un joven. Sí. Que se pronunció el vocero de la policía, Pequeira. Yo creo que ya uno de ellos está empuñado. Sí, sí. Tú sabes cómo empezó esa investigación. Por una cámara. Por diferentes cámaras empezaron a darle seguimiento. En Estados Unidos, en ese tiempo todavía, no existía una vamos a poner una vigilancia. En el centro donde ellos estaban sí había cámara. Pero, de Las Vegas, pero no estaba masificada. De que por todos los lados cámara. Como ahora. Ahora, también recuérdate que Tupac tenía mucha influencia callejera. Pandillera. Una de las narrativas que tú dices, que tú hacías cuando en tu alocución, que él le viene de dar una golpiza a un sobrino. De uno de los que estaba implicado. Que también él era un líder de una ganga. Tú tienes que analizar la condición sociocultural de Tupac, que él está ligado con una estructura de mafioso. Sí, claro. Daddy Yankee dice en una canción que las leyes de la calle no son las del tribunal. Real. Fíjate que espérate. Pero tú no crees que como se utiliza en el derecho tácticas dilatorias. No hubo tácticas dilatorias. Fue precisamente eso, porque son muchas las cosas que se pueden borrar en 30 años. No hubo mucha la evidencia que se pueden borrar en 30 años. Sí, pero no hubo táctica dilatoria. Fue la naturaleza de los hechos que se dieron así. ¿En qué sentido? Cuando pasa un acontecimiento en un barrio, para escenificártelo, en la República Dominicana, en un barrio donde dos tiguerones se entran a tiro. Tú sabes que hay una psicología en la calle, de leyendas de la calle, hay muchos programas. Sí. De hecho, ahora mismo hay una cultura de programas. Durante mucho tiempo se le pegó esa muerte a Diri. Entonces, hay una cultura de programas en la República Dominicana que se han dedicado a exaltar figuras del bajo mundo. Figuras del bajo mundo, sí. Y tú sabes que esas figuras del bajo mundo tienen un arrastre y tienen su séquito de seguidores de jóvenes que quieren ser como ellos. Entonces, cuando se da una guerra de liderazgo de pandillas, vamos a poner, de barrio, le hacen un favor a la sociedad cuando matan una rata de esa. Real. Cuando dos delincuentes agarran un machete, ¿verdad? Y se entran a machetazo. Y uno le arrancó la cabeza al otro. Ahí nada más ganó la sociedad. Lamentablemente así. La naturaleza de la muerte de Tupac se da por muchas variantes. Problema callejero y de ganga. Económico. Por eso no podemos decir que fue un fallo de juicio sistemático. No, yo lo que estoy diciendo es que como él tenía cierta característica, como por ejemplo,
ligado a la ganga, ligado a la pandilla, tenía un discurso apolítico, tenía un discurso antisistema. Todo eso pudo contribuir para que, entiendo yo, para que todavía en 30 años no se sepa ni se va a saber quién fue que le disparó. Pasó lo mismo con la muerte de Martin Luther King. No. Porque estamos hablando de la naturaleza de los personajes. Real. Cuando tú te vinculas con el bajo mundo. Real. Cuando te hablo del bajo mundo, te hablo el mundo oscuro. Lo Lo que pasa ahí, independientemente que la justicia quiera mediar. intervenir. Si tú eres un quilero y a ti te roban 1 kilo, tú vas a poner una querella. ¿Tú sabes que no? La naturaleza de ese crimen Sí. no fue dentro de un orden de reputación. No, realmente no. Estamos hablando de ganga. Fíjate que cuando un delincuente élite choca con una estructura de seriedad, se mete la ley organizada. Ahora, Ronald, en 30 años es mucho lo que puede pasar, mi hermano. Pero, YouTube, por donde nosotros estamos, las redes sociales, no tienen 30 años. bro, 30 años ha sido demasiado. Bro, en la calle. Vuelvo y te reitero. Al final del día no se va a saber Bro. porque ellos solamente lo que tienen es un testimonio. bro, en la calle hay personas que cuentan historias que nunca han vivido vivieron. para parecer interesantes. Sí. Ese tipo se incriminó él mismo porque iba montado en un carro y en el 2018 él dijo que el disparo Salió de del atrás. carro, Salió de donde atrás. él iba, De la parte de atrás, sí. Del carro. en un caso que ya estaba cerrado. ¿Y por qué la sociedad entonces vuelve y abre el caso? Porque a los americanos no les interesa que las cosas queden oscuras. Ahí es que tú tienes que dárselo entonces a la justicia norteamericana. ¿Qué ha pasado con el crimen de Orlando Martínez? Hablamos el mal. Hablamos luego, señores. Sigan la página en Facebook, en Instagram y síganos en YouTube, Color de Hormiga. Hasta la próxima.